Ok, chicos. Bueno, vamos a darle continuidad. El día de hoy es un tema sencillo, no es tan rápido. Bueno, perdón, es rápido. A todo lo que tiene que ver o entender este aspecto general de la ergonomía. La ergonomía es algo, mm, es un área que a pesar de que los fisioterapeutas tenemos un impacto grande, no hemos hecho nosotros explotado esa área, ¿ok? Se ha visto un poquito más ocupada por la parte de la fabricación de productos ergonómicos, a diferencia de que los fisioterapeutas puedan estar impactando en esas áreas. Ha ido cambiando, se ha ido modificando, porque, bueno, ya ustedes con Paulina estuvieron viendo todo lo que tiene que ver con la ergonomía, que es el cuidado de nuestra postura durante nuestras actividades, y esto es sobre todo de manera preventiva, eh, de acuerdo a nuestra actividad, ya sea laboral o en casa o de cualquier otro tipo, de acuerdo a la postura que tenemos. Y ahora con lo que ustedes están aprendiendo, por ejemplo, en cuanto a anatomía, en cuanto a los rangos de movilidad, en cuanto a músculos que de acuerdo a una postura puedan estar teniendo mayor contracción y los otros en una contracción isométrica, mientras otros están en una contracción isotónica. Todo este equilibrio que debe de tener, pues lo cuida mucho la ergonomía. Y actualmente ya empiezan a tener algunas empresas o sobre todo fábricas, principalmente, aunque insisto, esta ergonomía tiene que estar extendida a todos lados, fisioterapeutas dentro ya como tal de las fábricas. Por ejemplo, Coca-Cola es una fábrica que cuenta ya con el área de ergonomía y con fisioterapeutas a su cargo. Y así muchas otras empresas empiezan a tenerlas, pero insisto, a cargo de fisioterapeutas. Entonces, pues este es un gran paso y aunque insisto, es un área en la que tenemos mucho que ver, ha sido un área en la que pues tenemos que ver, pero físicamente no estamos, ¿ok? Entonces voy a empezar para compartirles la presentación del día de hoy, ¿ok? ¿Ya la ven bien? Sí, 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 Muy bien. Vamos a ver, en cuanto a la ergonomía, un análisis de los factores de riesgo y su impacto en la salud laboral. Ya hemos comentado que los fisios, pues, en cuanto a prevención, tenemos pues, muchísimo que ver, una gran actividad y, pues, bueno, ya sabemos que no nos toman mucho en cuenta. Y la ergonomía es parte de eso y tiene un impacto muy grande. No sé si a ustedes les ha tocado que en ocasiones o en centros comerciales, pero sobre todo, por ejemplo, el Sam's o el Costco o algunos otros lugares o también incluso en algunos mercados, las personas que están cargando objetos pesados traen una faja. Eso es eso es una ayuda ergonómica en relación a la actividad que ellos están haciendo. Si no se tienen esos cuidados, están los riesgos de que obviamente se lesione y esa lesión al, al paciente, digo, a la empresa, pues le cuesta. Entonces, ¿qué me sale más barato? Comprar una faja y dar una capacitación de cómo deben de cargar los objetos o tener un trabajador que llega a incapacitarse de manera temprana y pues ya no me va a servir y además tengo que pues pagar parte de su incapacidad por un riesgo laboral. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta esta ergonomía y el impacto que va a tener en la salud laboral. ¿Ok? Vamos.
con la siguiente. Ya sabemos que esta ergonomía se va a centrar mucho en el diseño y la organización de los lugares de trabajo. Aquí vamos a hablar de los lugares de trabajo, pero quiero que tomen mucho en cuenta que no es nada más así. Ha tenido mayor impacto en las áreas laborales porque obviamente pues son las empresas y manejan mucho dinero y pues tiene, insisto, este impacto en que si un trabajador tuyo se lesiona, pues tú vas a tener que correr con todos esos gastos. Sin embargo, la ergonomía tiene que ver en nuestro día a día y en nuestra vida. Imagínense en las casas, con las personas que hacen las labores del hogar o ya sea alguien que se dedique a eso o alguna persona, o sea, alguien que se le pague y se dedique a eso, o la persona en casa que hace más labores, por ejemplo, de limpieza o cuando las hacemos nosotros, de repente cuando estamos agachados o con el recogedor y la escoba, que inclinamos un poco la espalda, pues ya de repente sientes el cansancio. Y en la casa, pues no se tiene el mismo cuidado que se debe de tener como el que se tiene en una empresa. Porque pues si alguien que hace el quehacer en la casa se lesiona, pues ¿quién cubre los gastos? Porque pues no está asegurado por ningún lado. Entonces, lo vamos a estar viendo o estudiando enfocado a las áreas de trabajo, oficinas, industrias, fábricas, y no tanto en la casa o, insisto, en nuestro día a día. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que sí es parte de nuestro día a día, no nada más en estos lugares que yo les mencionaba, y lo que se busca es mejorar el bienestar y sobre todo la productividad. Si el trabajador o la persona que está llevando a cabo esa actividad, de acuerdo a estas ayudas ergonómicas, está mucho más cuidado y todas sus extremidades están de alguna manera, aunque estén laborando, hay algunas áreas que tienen soporte y le evitan la fatiga, pues obviamente va a tener muchísima mayor productividad. Y se han analizado estos factores de riesgo relacionados como si no se tienen, van a impactar en el efecto en la salud de los empleados, ¿ok? Estos factores de riesgo que tenemos dentro de la ergonomía ah, pueden conllevar, o lo que conllevan estos factores de riesgo es el sobreesfuerzo físico, que esta actividad rebase en cuanto a repeticiones, en cuanto a peso, en cuanto al mantener continuamente ese movimiento o esa actividad, pues puede rebasar este esfuerzo y obviamente va a conllevar pues una lesión. ¿Mm? Estos factores también tienen que ver, como les digo, con movimientos repetitivos. Estar haciendo una y otra y otra y otra vez el mismo movimiento. Puede ser que no tengan una carga excesiva, pero repetir y repetir y repetir un mismo movimiento, pues se convierte en un factor de riesgo ergonómico. Otro factor de riesgo van a ser las posturas forzadas en el trabajo que se está llevando a cabo. Por ejemplo, si alguien tiene que estirarse demasiado, esa es una postura forzada, o agacharse demasiado, o tener la cabeza adelante muchísimo más tiempo, esas se reconocen como posturas forzadas y pues son factores de riesgo. Estas actividades, ya sean esfuerzos físicos, movimientos repetitivos, posturas forzadas, etcétera, van a llevar a la fatiga a esta persona, y la fatiga es obviamente otro factor de riesgo. Imaginemos pues que ya no va a tener la misma fuerza después de estar, porque va a llegar un agotamiento del músculo para responder a cierta actividad, e incluso también en su estado de alerta, que pueda caer en una fatiga de cansancio, de sueño, y si está en una fábrica o haciendo alguna actividad importante o con alguna maquinaria, pues obviamente se puede poner en riesgo. Estos factores también, insisto, de riesgo en su conjunto, pues conllevan a mayor facilidad de cometer errores.
¿ok? Porque obviamente pues no es la postura adecuada, llega el cansancio y pues pueden cometerse errores y eso conlleva a accidentes. Y los accidentes a una empresa pues le salen demasiado caros en todos los sentidos, pues de detener la actividad que están haciendo, aunado a lo que yo les comentaba hace un rato, de tener que ver por la salud de este trabajador. Y si de este trabajador, por ejemplo, tuvo un accidente o tuvo una situación que tuvo que detener su actividad productiva, ese tiempo que llegue a estar de incapacidad a la empresa le afecta, porque obviamente le tiene que seguir pagando al trabajador, pero también le va a afectar muchísimo más si sufre alguna lesión que lo incapacite permanentemente. Entonces, va a tener ese gasto de esa incapacidad permanente, más aparte después, pues tener que pagar por un trabajador eh, ya nuevo que cumpla esas actividades que el otro ya no puede hacer. También un factor de riesgo es que todas estas acciones pueden llevar a enfermedades que se puedan adquirir por la propia actividad que se está haciendo en el trabajo, ¿ok? Hay personas, por ejemplo, han llegado a ver en las calles estos trabajadores que están taladrando el pavimento y el ruido que hace la máquina se supone que ellos deben de estar protegidos auditivamente, sobre todo sus oídos, aunados a otro tipo de ayudas ergonómicas que deben de contar. Y si la empresa o no se los proporciona, que bueno, también luego ya es otra cosa, que igual y se los proporcionan y no los usan, pues a la larga sí pueden adquirir alguna enfermedad relacionada a esa actividad que ellos están haciendo. Estas enfermedades pueden ser también de acuerdo al diseño de las instalaciones donde se encuentre elaborando, que no sean las adecuadas, al manejo igual de una maquinaria que lo esté forzando a posturas que sean agotadoras, al tipo de herramienta que está utilizando, al puesto que está también desempeñando. Y pues bueno, insisto, estos son factores de riesgo y lo sumamos a esto a la carga de trabajo. Puede ser que no sea tal vez una actividad física, ahorita lo vamos a ver más adelante, constante, repetitiva, de peso que esté cargando un peso que sea mayor al recomendado o haciendo movimientos continuamente forzados o repetitivos, pero sí a una carga de trabajo que también se traduce en una carga mental de trabajo o que mantiene al paciente, a la persona, perdón, en una sola postura. ¿Okay? Esto tiene que ver, estos riesgos, sobre todo con el esfuerzo que hace, vamos aquí a hablar el empleado, la persona en realizar esta actividad. Y el esfuerzo lo reconocemos como un empleo enérgico de nuestra fuerza física contra algún impulso o resistencia. Mientras más fuerte es este impulso o esta resistencia, mayor va a ser nuestra fuerza o nuestro empleo de energía que nosotros vamos a tener que hacer. Y el esfuerzo en ergonomía se reconoce como esta carga física que debe de soportar un trabajador durante su jornada laboral. Y tiene mucho que ver pues con el diseño o con la actividad que de acuerdo a su puesto está desempeñando. Entonces en ergonomía lo traducen como durante su jornada laboral todo esta carga física que debe de estar soportando el trabajador. Se han ido estudiando estrategias que apoyen para mitigar estos riesgos y obviamente pues esa es una donde también entramos nosotros. ¿Cuáles serían estas estrategias? Pues la implementación de técnicas específicas de acuerdo, estudiadas, de acuerdo al puesto, a la actividad que está desempeñando esa persona y obviamente a su edad, a su físico, a su fuerza que tiene, o sea, es todo un conjunto de análisis que se tienen que hacer. De acuerdo a esto, para implementar estas técnicas,
pues se tiene muchas veces que rediseñar el espacio de trabajo. Yo voy a poner un ejemplo como un poco sencillo, ya ven que les comento, esto va ergonomía enfocada a los trabajos más formales, pero no sé si recuerden, por ejemplo, ustedes cuando fue la pandemia, que empezamos todos a estar pues mayor tiempo conectado en línea y las clases pues eran todo el día estar, o bueno, gran parte del tiempo en la computadora, pues muchas veces, digo, en mi caso, les comparto, pues empezaban mis hijos a tomar las clases pues en su recámara, porque además pues mi hija tenía que estar conectada en una recámara, mi hijo en la otra por sus clases y yo dando clases en otra, entonces pues teníamos que utilizar nuestras recámaras, no podíamos estar en una sola por el ruido que hacíamos, y entonces de repente, pues Galilea sentada en el piso, o mi hijo con un banco chiquito, hasta que pues esto nos llevó a decir, no, pues hay que tener una silla, pues más cómoda, una mesa que se adapte a la altura, y entonces vamos adaptando o teniendo este rediseño de los espacios para que nos permita tener una postura adecuada de acuerdo a la actividad que estamos desarrollando. Hay que tener una capacitación para manipular las cargas. Las cargas no solo se refiere a lo que esté pesado, sino a toda la rutina que tenga que llevar a cabo esta persona o este trabajador. Como yo les tiene que ver también con la capacitación de los equipos que tengan que utilizar o que les estén facilitando. Porque también hay trabajadores que luego dicen, ay, no, a mí esto no me gusta, o yo no me lo pongo, o yo lo utilizo de esta manera, pues a veces se convierte eso en un riesgo. ¿Ok? Esto es súper relevante, promoción de pausas activas, sobre todo cuando estamos, eh, bueno, en ambas actividades, ya sea estático o sea dinámico, hacer una pausa para poder modificar la postura y que esta modificación de la postura pues ayude a evitar todos estos factores de riesgo. Y algo que ya es muchísimo más común son herramientas ergonómicas. Esto ayuda muchísimo y van desde estas ayudas ergonómicas, desde las más pequeñas o insignificantes, que pudiéramos pensarlo así, pero no lo son obviamente, hasta ayudas ergonómicas muy importantes o con mucha más tecnología aplicada. Una silla de escritorio, generalmente, si ustedes se han dado cuenta, tiene rueditas. ¿Por qué? Porque la persona que está en un escritorio voltea, toma cosas de un lado, alcanza otras cosas, y entonces el movernos con ruedas es mucho más fácil a que yo, si no tiene ruedas la silla, me tenga que sobreestirar. Y si yo he pasado mucho tiempo en una sola postura, un sobreestiramiento, pues obviamente me puede posiblemente causar alguna lesión, ¿ok? Y estas sillas, por ejemplo, o las sillas de escritorio, pues tienen sus descansabrazos para evitar que estén estos músculos de la cintura escapular generando mucha más tensión, cargando los brazos todo el tiempo, en la parte donde podemos apoyar la cabeza para poder tener un momento de reposo en esta tensión que podamos tener por una postura sostenida. Y obviamente el apoyo del asiento también no es rígido, no es completamente blando, y obviamente eso pues se convierte en una ayuda ergonómica. La altura de las mesas donde estamos trabajando también es otra estrategia para mitigar los riesgos, ¿ok? Dentro de este esfuerzo que se reconoce que está haciendo y que se convierte en un riesgo, vamos a tener la carga física. Vamos a tener diferentes tipos de cargas físicas, y son dos: una carga física estática y una carga dinámica. Y obviamente su nombre lo dice, en la carga estática los músculos van a permanecer en una tensión constante. ¿Mm? Suele ser cuando mantenemos una sola postura.
cuando estamos en la computadora. Digo, obviamente no estamos como si estuviéramos así congelados, sí nos movemos un poco, pero la postura tiende a ser la misma todo el tiempo. O a veces podemos estar escribiendo o haciendo un documento en la computadora y estamos leyendo y permanecemos pues más tiempo en una sola postura. Esa es una carga estática. Y una dinámica obviamente implica un movimiento, como yo les decía, o pueden ser movimientos repetitivos, o aquí ya puede venir, sí, una carga de peso importante que implique un esfuerzo mayor. Y la carga dinámica generalmente tiene que ver con los movimientos repetitivos y que no se generan espacios o pausas dinámicas como lo habíamos visto. Estas posturas, dentro de estas cargas estáticas o dinámicas, nos van a generar posturas forzadas. Por ejemplo, en la carga estática, mantener los brazos elevados de acuerdo a nuestra actividad o que tengamos que estar con los brazos arriba, eso genera una postura forzada estática o los brazos extendidos o permanecer mucho tiempo de pie. Imagínense, por ejemplo, aquí se ha tenido contacto con un museo para ir precisamente a hacer valoraciones ergonómicas y se han puesto a pensar, por ejemplo, estas personas que son de seguridad y que están cuidando los museos, ¿cuánto tiempo pasan de pie? Es muchísimo tiempo. Y eso, aunque lleguen a estar caminando un poco, la postura sigue siendo la bipedestación. Entonces, eso se considera como una carga estática. O sostener el peso en sus brazos por mucho tiempo, de acuerdo a la actividad que estén haciendo, también es una carga estática. O una persona que está, por ejemplo, lavando ropa en un lavadero, ¿ok? La espalda, las piernas, y pasan mucho tiempo, aunque estén moviendo los brazos, se considera una carga estática en su tronco y en sus piernas porque permanecen mucho tiempo con esa posición. Por eso es que también las personas que pasan mucho tiempo de pie, por ejemplo, están en este sobreesfuerzo, pues tienden mucho a tener problemas circulatorios, porque como no hay movimiento, toda la sangre, todo este sistema circulatorio le cuesta mucho trabajo volver a tener este retorno venoso y como no hay contracción suficiente por el movimiento, pues no hay un bombeo con fuerza que ayude al retorno venoso y pues son personas con problemas de varices, luego muy, muy, muy severos. En la carga dinámica, estas posturas forzadas implican movimientos regulares, repetitivos, que tienen que ver con un esfuerzo muscular relevante y desplazamientos constantes y manejo de cargas. ¿Ok? ¿Qué efectos adversos tiene una carga estática? Una carga estática va a llevar a la persona a una fatiga rápida. ¿Ok? A tener lesiones debido al uso excesivo de los músculos, articulaciones y otros tejidos. Obviamente con el tiempo estas lesiones también lo que pueden hacer es generar alteraciones en la postura o personas que tiendan, por ejemplo, a lo mejor a tener una cifosis o a tener una joroba o a irse doblando por estar en esta postura estática mayor tiempo. Y como en las articulaciones no hay el movimiento completo fisiológico, pues empiezan a limitarse y estas estructuras se empiezan a generar adherencias y a ir limitando pues muchísimo más el movimiento. Entonces ya el paciente llega un momento en que así como está en esa postura, aunque se levante, luego ya casi así se queda. Obviamente, como ya lo he mencionado ahorita y ya lo hemos dicho, el músculo cuando se contrae hace una presión sobre los vasos sanguíneos que ayuda a que se expulse y a que esta sangre circule con mayor fuerza. Cuando no hay movimiento en los músculos, pues no hay este mismo aporte sanguíneo, esta circulación se ve más lenta
y los músculos y todos los tejidos, todas nuestras células y este aporte de oxígeno, pues se ve disminuido, como lo dice aquí, menor aporte de nutrientes y oxígeno a los músculos. Las áreas donde se ven más afectadas por las cargas estáticas son el cuello y los hombros. En ocasiones, dependiendo del tipo de trabajo, el famosísimo túnel del carpo para los pues, oficinistas, las personas que están trabajando mucho tiempo en la computadora, aunque ya han salido incluso mouse que son distintos, que son ergonómicos, que ya no son como para que tengamos la mano en esta posición, sino ya es para que estemos con una mano en una posición neutra, no hacia la pronación, sino neutra. Tendinitis y otras muchas afecciones se pueden generar. Obviamente también tensión en la zona lumbar, en las caderas, y pues problemas en toda la espalda, porque la espalda llega a tener una ligera inclinación hacia adelante por la actividad que hacemos. Y pues acuérdense que los músculos que tenemos, bueno, ya lo verán ustedes, son pequeñitos y están cargando todo el tiempo, perdón, la columna, y pues se fatigan, ¿ok? Entonces, estos son riesgos que podemos tener por la carga estática. Por la carga dinámica, aquí es una tensión excesiva en todo el cuerpo, porque son movimientos repetitivos, aunque hay movimiento, al ser repetitivos aquí, abarca todo el cuerpo, brazos, piernas, cuello, etcétera, y con mayor facilidad lesiones musculoesqueléticas por este esfuerzo que está haciendo la persona. Y vamos a tener, de acuerdo a lo que hace, sobrecarga de algunos grupos musculares y de algunos tendones. Que en esta sobrecarga, pues también las articulaciones se ven afectadas, como dice aquí, y estas articulaciones, al recibir esta sobrecarga, pues muchas de ellas registran que hay un peso excesivo. Y entonces este peso, algo tiene que hacer el cuerpo para proteger estas articulaciones y generalmente, en ocasiones, se calcifican de manera excesiva. O sea, ya de repente esta calcificación puede alcanzar a la cápsula articular o a los ligamentos y se vuelven rígidas porque el cuerpo está registrando que hay un peso que no es lo normal, no es el peso que debiera de ser y, y se calcifica. Entonces, sí tiene un impacto cualquiera de las dos, el estático y el dinámico. Y obviamente un consumo de energía importante que va a estar relacionado a las cargas físicas que tengan y pues que van a tener un impacto en nuestro cuerpo y mientras mayor sea la carga, mayor va a ser esa energía que se requiera para realizar pues estas tareas. Y eso es algo importante de evaluar el consumo de energía para que nosotros, o de acuerdo a estas ayudas ergonómicas que se han ido generando, ayuden a disminuir esta carga, a ajustarla para que la productividad sea mayor y obviamente la persona pues se encuentre en menor riesgo. La carga física tiene un impacto muy importante en la fatiga y la fatiga pues genera sobre todo un riesgo para la persona, ¿ok? Porque pues pierde el foco de atención de acuerdo a la tarea que esté relevando, que esté llevando a cabo. Estas tareas implican cargas físicas excesivas que a menudo generan fatiga muscular general y puede dar lugar a un rendimiento disminuido y afectar la salud a largo o en ocasiones a corto plazo. Hay que establecer los límites claros entre la carga física asignada para que pueda reducir la fatiga y mejorar la eficacia de la actividad que se esté realizando. Ahorita les voy a dar como algún ejemplo. Es importante que entonces, tomando en cuenta esto, que de acuerdo a la actividad podemos tener una carga, una sobrecarga y una fatiga, hay que ir diseñando estos espacios donde nosotros vamos a llevar a cabo nuestras actividades y
adaptarlo de acuerdo a las necesidades del cuerpo humano y de la estatura y de todas las especificaciones de la persona. Porque también, por ejemplo, pareciera que no, pero una carga estática es para las personas que, por ejemplo, se sientan y que no alcanzan a tocar el piso cuando están haciendo alguna actividad, cuando nosotros estamos sentados y podemos poner nuestros pies en el piso y nos inclinamos ligeramente hacia adelante, el peso va directamente hacia nuestras piernas responden. Pero si yo no estoy tocando el piso y me hago hacia adelante, todo mi cuerpo tiene que responder distinto para que no me vaya yo a caer. Entonces, las personas que están sentadas y que no alcanzan el piso, que en ocasiones la silla es muy alta o el banco es muy alto y que no alcanzan a tocar el piso, eso genera también una fatiga. Entonces, sí hay que adaptar muy bien el espacio a la persona que va a realizar esa actividad. Hay que evitar estas posturas incorrectas. Ya ustedes que van conociendo, pues obviamente parte de la anatomía, ya reconocen grados de movilidad, van reconociendo los músculos y vamos ubicando qué músculos se van a ir afectando de acuerdo a una mala postura. Y si esa mala postura yo la sostengo o la mantengo, pues mis músculos no se están moviendo, no se elongan ni se contraen, o más bien están la mayor parte del tiempo en contracción, y el músculo registra y dice, ah, bueno, pues aquí esto es lo normal, y se acortan. Y después estirarlos, o sea, perder em, la latitud o el alargamiento de un músculo sí tiene un impacto importante en el cuerpo. Evitando estas posturas, vamos a evitar, pues, causar lesiones, ¿ok? Hay que incluir espacios abiertos que permitan fomentar la colaboración, como salas de descanso o zonas de café. Actualmente, no sé si ustedes han tenido oportunidad o han escuchado o han visto, porque ya hay en varios lugares, hay una que es como un poquito más famosa, que se llama WeWork. Entonces, estos son complejos que solamente los rentan para cualquier empresa o para cualquier persona, incluso para una persona que no está en ninguna empresa, y ellos tienen adaptado todo ergonómicamente para que tengas un escritorio. Si quieres tener una junta, tienen cubículos pequeños totalmente aislados del ruido, las sillas, todo lo tienen así súper ergonómico y tienen un área común para comer. Ellos siempre te ofrecen que café, agua y té. Eso lo tienes ahí para el momento que quieras. Dentro de esas áreas de comida también puedes llevarte tu computadora y donde conectarla, etcétera. Y tienen dentro como alrededor de esas áreas, sillones y puff y otro tipo de sillas o de mobiliario que te permite a ti ya como relajarte o tener otra postura. Esos son conceptos como más nuevos para las áreas de trabajo. Y hay empresas que ya no están teniendo como sus oficinas en un lugar en específico, sino las están teniendo en esas áreas. Y por ejemplo, estos del WeWork que les comento, tienen diferentes oficinas en diferentes lados y entonces los empleados dicen, ah, bueno, pues no es necesario que yo vaya hasta el WeWork de, no sé, de Perisur. Ando ahorita en el norte, ah, pues puedo pasar al WeWork de aquí. O sea, es como ese concepto y tienen ellos todo esto elaborado para que también tengas tus momentos de que te relajes, de que descanses, de que tomes otra postura y obviamente pues eso disminuye la carga excesiva o estática que estábamos nosotros viendo. Se deben de incluir salas de reuniones con tecnología avanzada para realizar videoconferencias, en donde también no tengas que estarte como desplazando o que esto te genere una mayor carga, que de por sí estés las horas en la computadora y después te levantes y tengas que recorrer un tráfico de tantas horas. No, o sea, ya, y digo, y más ahora
después de la pandemia, pues facilitó muchísimo más toda esta parte de la tecnología o las reuniones a distancia. Y la empresa, esto sería o es lo ideal, y obviamente si hay varias empresas que lo han hecho, se tiene que evolucionar de acuerdo a las necesidades que que los empleados van generando, de acuerdo a la cantidad de empleados o de acuerdo a cómo va la misma empresa evolucionando por tamaño, por estructura, se tiene que ir adaptando. Y hay que utilizar de manera eficiente los gastos de los mobiliarios porque normalmente lo que es ergonómico, pues no es barato. ¿Ok? Hay que tomar en cuenta el diseño de estas estaciones de trabajo que permitan lograr una relación entre quien lo está haciendo y la actividad que va a realizar. Establecer lugares fijos para el uso de ciertos tipos de materiales y de herramientas que no pongan en riesgo a la persona que los utiliza y que también cuiden estas ayudas ergonómicas. ¿Ok? Diseño de salas, como yo les decía hace un rato, de reuniones con espacios suficientes, para mantener, bueno, pues todas estas condiciones que se requieran y llevar a cabo la actividad de la manera más adecuada y de espacios tranquilos. Incluye cubículos individuales, salas de trabajo silenciosas, como les decía, e incluso espacios al aire libre. No sé si es en Japón o en China, porque para mí ya saben que todos son iguales, pero mis hijos dicen que no, pero para mí no sé si es Japón o China. En varias empresas tienen cubículos para que sus trabajadores se vayan a dormir y descansen un rato. Y eso han comprobado que mejora la productividad. Obviamente son tiempos cortos, o sea, es cosa de siestas pequeñas, ¿no? No que se echen ahí 3 o 4 horas durmiendo, pero sí se han dado cuenta que todo esto ayuda. El cambio del mobiliario, que te tengas que levantar. Hay empresas también que ya están, por ejemplo, tengo una amiga que trabaja en un banco del ejército y ella se molesta porque luego me dice, es que luego tengo mucho que hacer, mucho trabajo, pero a las 11, o sea, sí o sí, todos tienen una pausa activa y ya tienen una rutina de ejercicios que hay una persona encargada ahí por parte de la enfermería que les hicieron una rutina que de subir los brazos, bajarlos, o sea, de que se tienen que mover. Entonces, poco a poco esto ha ido avanzando. Como yo les comentaba, ustedes se van a dar cuenta que los pacientes, nosotros vamos a tener que tomar muy en cuenta esta parte ergonómica para cuando ellos o vengan perdón, de una lesión y vayan a retornar en algunos casos ya después de la lesión que tuvieron o de cualquier cosa. Y ustedes van a hacer, ¿cómo les explico? Por ejemplo, un paciente de rodilla, vamos a tener que especificarles para ese paciente como cuál es la altura ideal o cómo se va a tener que sentar o parar de una silla, o si va a retornar al trabajo, mire, lo ideal es que usted tenga esto, que usted tenga esto, para evitar que se vuelva a lesionar y sobre todo o sea, que no vuelva a recaer en la lesión que ya tiene y prevenir que no vaya a generar lesión en otra área del cuerpo. Lo que yo les comentaba también es que no solo es en el área laboral, ya hay fisioterapeutas, no nada más los que les digo que se dedican a la ergonomía, sino que también a lo mejor yo trabajo, tengo mi consultorio particular y tengo un paciente que está trabajando en tal lugar. Si se permite, en ocasiones los fisioterapeutas van a esos lugares y ya dicen, no, mire, esto está muy alto, esto tiene que estar más abajo, de acuerdo, insisto, a las condiciones generales del paciente. O en ocasiones se les pide que a través de fotos o que el mismo paciente mida y hacer estas sugerencias, y sí son súper importantes. En mi caso, por ejemplo, que me he dedicado mucho a la parte pediátrica, sí he ido yo a los kinder, he ido a las guarderías,
y a decirles, no, mire, la sillita de este pacientito, de mi pacientito, tiene que estar con estas características. Esas sillas que tienen aquí no le ayuda porque la postura que genera mi paciente no le es favorable si se mantiene así, ¿ok? Imagínense, si nosotros, en mi caso, como les comento, que son chiquitos, que están en desarrollo y que lo que buscamos es que su postura responda muy bien a las posturas antigravitatorias, y generalmente en los kinder tienen sillitas que son como de huevitos, son como muy redondas. Entonces los chiquitos se sientan y se encurvan y eso no nos ayuda, ¿ok? Entonces es decir, no, las sillas son de este tipo, su mesita es de este tipo, etcétera, ¿ok? Y súper importante, porque también de estos vamos a tener muchos pacientitos que están en sus casas, y de verdad yo sí se los pido muchísimo, para las actividades del hogar, hay ayudas que son pequeñas, pero son muy significativas, ¿ok? Por poner un ejemplo, para las personas que lavan, insisto, a mano, en el lavadero, o en la cocina, o planchan, en ocasiones tener un pequeño, ¿cómo le llamamos? Como un banquito, dependiendo de la altura del paciente, como les comento, pero generalmente llegan a ser como de 15 o 20 centímetros, unos banquitos de madera, se ponen en el piso y la persona, por ejemplo, que está planchando, pone uno de sus pies sobre ese banco. Con ese simple hecho, le estamos favoreciendo que tenga la facilidad de estar haciendo una transferencia de su peso durante esa actividad. Porque a lo mejor está planchando, se inclina y ya transfiere el peso, ¿ok? Y una pierna está flexionada y la otra está extendida. Eso disminuye la carga muchísimo, ¿ok? No sé si ustedes han llegado a ver también que ya en algunas tiendas, en el Walmart o en Bodega Aurrerá o así tiendas de conveniencia, en el piso los cajeros tienen un tapete que está muy acolchonadito. Y ya actualmente también tapetes como de ese tipo venden para las cocinas. Esos están en Amazon o así. Para las mujeres o las señoras o las personas quienes están mucho tiempo en la cocina o que están cocinando y que pasan mucho tiempo de pie, con esos tapetes pueden ayudar. Igual y a lo mejor no encontramos esos de Amazon o algo, pero sí facilitar que puedan tener una superficie que sea más blanda que el piso. El piso, con una postura de mucho tiempo, pues obviamente ya vimos todo lo que nos puede ir generando. ¿Ok? Ah, el área que se ha enfocado mucho a esta parte de la ergonomía y a estudiarlo es también los terapeutas ocupacionales, ¿ok? Los terapeutas ocupacionales también están teniendo mucho impacto y mucho estudio en esta parte de la ergonomía. A nosotros nos tocó en una ocasión visitar una universidad en donde tienen una cabina simulada de trabajo. Entonces le ponen sensores a la persona y empiezan en esta cabina cerrada a poner un ruido. Como por ejemplo, imagínense que fuera un aire acondicionado, ¿no? Todo el tiempo. Y hacer como cambios en la luz. Y tienen luz blanca, luz amarilla, luz rosa, luz bla, 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 ¿no? Y otro tipo de ruidos como el golpe de un martillo, o sea, como si golpeara un martillo, un taladro, etcétera. Y entonces empiezan a analizar la cantidad de estrés con la que está respondiendo el cuerpo. Y con base en ello, también de acuerdo a la actividad que va a hacer en cierto lugar, eso ha ayudado para que se vayan haciendo trabajos o estructuras a donde se van a trabajar en las fábricas o adaptaciones de cómo ir sellando los ruidos, ¿no? O decir, esta persona necesita unos protectores de oídos de este tipo,
o necesita unos lentes para la luz de este tipo, etc. Entonces, todas esas ayudas son ayudas ergonómicas que van a facilitar y a disminuir la sobrecarga y el esfuerzo, ¿ok? Entonces, eso es lo que debemos de tener nosotros en cuenta, evitar esta fatiga, ya sea por una carga estática o por una carga dinámica, ¿ok? La conclusión es que sí es importante que comprendamos que estos factores de riesgo y la carga es fundamental para que creemos entornos que sean más seguros y más productivos. Pero como les insisto, no hay que dejarlo como nada más en las empresas, en las fábricas, sino también llevarlo a nuestro hogar, ¿ok? La implementación de estas estrategias puede reducir significativamente muchísimos riesgos, mejorar la salud de los empleados y obviamente optimizar el rendimiento y en todos los aspectos. Insisto, las ayudas que de verdad puedan hacer en casa, por ejemplo, igual yo les voy a compartir, no sé si han visto que luego ya vienen como los detergentes en galones de obviamente 4 litros y cachito, ¿no? Y están pesados. Entonces, antes, cuando yo era más joven y no me preocupaba tanto esto, yo los tenía en el piso. Entonces, cada que los utilizaba y lavaba, pues lo cargaba y ya utilizaba la cantidad que yo necesitaba de jabón. Obviamente fue pasando el tiempo y hasta que un día me agacho y me levanto, pues me dio un tirón, me lastimé, bla, bla, bla. ¿Y qué fue lo que hice? Algo como muy sencillo, ponerle unas basecitas en la pared y quedaron como uno, otro y otro, y como ya los mismos envases vienen para que estén como acostaditos y traen un vasito, pues ya nada más le abres, cae en el vaso, la cantidad que necesitas, y bueno, ya lo echabas a la lavadora, ¿no? Y fue algo tan sencillo como poner unas repisitas, eso es una ayuda ergonómica en casa, ¿ok? Porque eso ya me evita a mí la sobrecarga de estar bajando y cargando pesado, etcétera, ¿ok? Son cosas sencillas, pero muy significativas. Y esto sí les pido muchísimo que tengan en cuenta siempre, siempre con sus pacientes cuando ya los vayan a dar de alta o de acuerdo a la historia clínica que ustedes les hagan, pues empezar a preguntar, ¿no? Como una vez creo que poníamos por ahí un ejemplo. Imagínense que llega alguien que le duele un hombro y resulta que es un estudiante y carga una mochila. No es lo mismo cargar una mochila a un hombro que a dos hombros, y las mochilas de dos hombros tienen también estos, ¿cómo se dice? Pues sus agarraderas que son esponjaditas, son ergonómicas, ¿ok? Entonces, todo eso tiene mucho, mucho que ver. Llegará un momento en que se le diga, no, pues a usted no le conviene a lo mejor tener esa mochila y tenga que ser una de carrito. Ah, no, pero pues es que subo escaleras y ahí vamos a tener que determinar qué ayuda ergonómica le cae mejor a ese paciente. Pues a lo mejor una, igual que la vaya jalando, pero ya han visto que hay unas maletitas que traen unas llantitas que son como de triángulo, que no hay, o sea, son súper fáciles llevarlas y subir las escaleras. eh, la maleta se va adaptando las rueditas a cada escalón. Digo, es por poner un ejemplo, ¿ok? Nada más para que no perdamos de vista lo importante que es la parte ergonómica para todos, ¿vale? No sé si tengan alguna duda. No, Ninguna. maestra, todo bien. Vale. Muy bien, chicos. Pues entonces sería todo por hoy. Espero que sigan mejor, que se recuperen muy bien y nos vemos el viernes, ¿ok? Muchas gracias, maestra. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego.